Disculpen, bienvenidos al webinar La responsabilidad invisible en materia de prevención de riesgos laborales, la culpa invigilando de las empresas. Bueno, como verán, el tema de hoy es un tema de absoluta relevancia, de absoluta actualidad, como es el tema de la prevención de riesgos laborales que pues en los últimos años dentro de las grandes organizaciones pues cada vez las cuestiones preventivas de compliance van teniendo cada vez más relevancia. La escuela, además, en esta materia cada vez va un poco teniendo mayor compromiso precisamente con esta serie de materias como es cuestiones de prevención de riesgos laborales. Ahora les contarán varias de las personas que están en la mesa, les introducirán al curso que tenemos de prevención de riesgos laborales, pero también en la escuela pues, actualmente acabamos de inaugurar un curso sobre cuestiones jurídicas relativas al acoso sexual en el trabajo, con lo cual, bueno, desde la escuela tenemos o hemos intentado desarrollar en los últimos años una clara vocación por ir desarrollando también y por ir dando formación en cuestiones jurídicas más desde el punto de vista preventivo y quizás no tanto reactivo, porque es cada vez lo que más se va demandando muchas veces desde las grandes organizaciones. Bueno, como les venía diciendo, este curso además también, este webinar también nos sirve un poco como una especie de prólogo del curso de prevención de riesgos laborales. Yo estoy seguro que se darán y se tratarán hoy, aunque más brevemente, evidentemente por la extensión del tiempo del webinar, pero cuestiones muy relevantes, con lo cual espero que el webinar sea de su máximo interés y simplemente dar las gracias a toda la mesa y en particular a las dos ponentes o a las dos invitadas especiales que tenemos hoy, que son invitadas de excepción. No sé si las nombro, aunque luego Pilar tú ya las introduzcas. Tenemos en primer lugar a Silvia Marina Parra, directora general de Trabajo de la Comunidad de Madrid y gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y tenemos también a Rosario Rodríguez de la Morena, que es abogada laboralista, especialista precisamente en esta materia, en prevención de riesgos laborales, y es técnico superior en riesgos laborales. Con lo cual, yo creo que viendo el perfil de ambas, yo creo que se van a complementar estupendamente, ya que una pues va a aportar la visión de la administración pública y la otra va a poder aportar más la visión desde la perspectiva del abogado, con lo cual yo creo que se suscitarán cuestiones muy interesantes. Por mi parte nada más, bienvenidos, y le cedo la palabra a Pilar Cascón, abogada y miembro de la dirección de ASNALA, de la Asociación Nacional de Abogados Laboralistas. Muchísimas gracias, Pilar. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, pues estamos hoy aquí para presentar este webinar. Yo estoy encantada de contar con Rosario, que es una abogada laboralista, es súper especialista, pero estoy especialmente encantada de contar con doña Marina Parra Rodilla, porque realmente es el alma mater en la Comunidad de Madrid de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Ella es directora general de trabajo, es gerente también del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid y está haciendo un trabajo excepcional. De verdad, para mí es incluso de trabar los lazos con la representación legal de los trabajadores, con los sindicatos, o sea, que haya una prevención de riesgos laborales desde el punto de vista institucional, una preocupación especial desde el punto de vista institucional, y tiene un conocimiento y un compromiso especial en este tema. Se aprobó este año se aprobó precisamente el 7º Plan Director de Prevención de Riesgos Laborales de la Comunidad de Madrid, que abarca desde el 2025 a 2028. Se hizo incluso con un acuerdo entre todas las partes. Está todo el mundo perfectamente
involucrado en este tema y a mí me parece maravilloso, porque realmente la prevención de riesgos laborales es un tema muy preocupante en este país y bueno, pues yo estoy feliz de que haya venido hoy a presentar este webinar y presentar también este curso, ¿no? Que hemos organizado desde Arnala y la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense, en la que estamos tanto Nuria García Piñeiro, que él después tendrá ocasión también de decir unas palabras, ¿no? Pero entre los dos entidades, entre las dos organizaciones, hemos logrado crear este curso que de verdad es muy interesante, o sea, es prevención de riesgos laborales, tanto la parte más técnica como la parte de defensa en vía judicial y administrativa, que es muy, muy interesante. De verdad que yo creo que el año pasado tuvimos la primera edición, este año es la segunda edición. Y bueno, es un curso, no es un máster, pero es un curso breve bueno, que desde luego el año pasado tuvo mucho éxito y me encantaría que pudiéramos este año sacarlo adelante, como estoy segura. Bueno, sin más, me encantaría, o sea, me encanta pasarle la palabra a Marina Parra Rodilla, porque de verdad que yo la admiro un montón y me parece que está haciendo un trabajo excepcional. Creo que está logrando cohesionar muchas fuerzas en este tema que es muy complicado. Y estoy feliz, de verdad, se lo digo con toda la sinceridad del mundo, porque estoy feliz de que haya aceptado mi invitación a venir hoy. Así que nada, sin más te paso la palabra. Muchas gracias. Pues nada, pues muchísimas gracias a todos, la verdad, el placer es mío. Muchas gracias a Alejandro, a Nuria, a Pilar. Me hace mucha ilusión estar aquí en el arranque de esta segunda edición ya, ¿no? Del diploma. Eso quiere decir que ha gustado, que hay compromiso, que hay interés por la materia. Es un diploma, como decía Nuria, de alta especialización de prevención de riesgos laborales y en defensa jurídica que organiza SNALA, ¿no? Junto con la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense, que es un referente en la especialización legal, en la que además estábamos comentando antes con Rosario, que es la ponente a la que hay que escuchar aquí, que hemos sido antiguas alumnas de esta escuela. Por lo tanto, estamos muy tú también, estamos contentísimas de volver a esta gran casa. Pero bueno, otra vez agradecer a Pilar y a Nuria la invitación tan cariñosa y sentida que me habéis hecho, que evidentemente no podía rechazar, primero porque es que ha sido muy cariñosa, ¿no? Y se nota cuando quieres, ¿no? Quiere la gente que vengas, ¿no? Porque puedes aportar. Y segundo lugar, porque la temática que tratáis en este diploma es de vital importancia para la sociedad y por el excelente nivel del elenco de profesores que tiene este curso, a los que conozco a muchos de los profesores y les admiro tanto en lo personal como en lo profesional. Son, la verdad, que son de primer nivel todos los ponentes que habéis traído. Me dais la importante oportunidad de dirigir unas palabras en este foro, para mí estratégico, donde estáis personas pues, comprometidas con la prevención de riesgos laborales, sensibilizadas con este problema y que habéis sabido ver la necesidad de dar una especialización a los profesionales del mundo jurídico en una materia que, como decía, es vital para la sociedad y vital para las empresas, para la viabilidad de las empresas. Para no extenderme, quiero lanzar, porque la importante es Rosario, que es la ponente del tema, la experta, quiero lanzar algunas reflexiones, ¿de acuerdo? Y algunos mensajes y algunas peticiones, ¿de acuerdo? Fruto pues, de mi experiencia como abogada en el ámbito privado y también como, desde mi punto de vista, como gerente del Instituto Regional y Autoridad Laboral en el mundo del sector público, ¿no? La primera reflexión o análisis de la experiencia de lo vivido desde el año 21 que estoy en la Dirección General en el Instituto es que la prevención de los riesgos laborales ha sido la gran olvidada en los planes de estudio, en todos los ámbitos, ¿vale? Desde la escuela, pasando por la FP y terminando en la universidad y en los másteres. O sea, ha sido la gran olvidada y es una de las cuestiones que en los debates que hay de la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues está presente que ha sido una gran olvidada en los planes de estudio. De hecho, yo salí de mi carrera de licenciada en Derecho de la Autónoma
sin saber nada de prevención de riesgos laborales. Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo es que hay una carencia de la conciencia del riesgo en la sociedad, ¿no? Hay una carencia de esa conciencia del riesgo, del conocimiento del factor humano, tan importante en prevención. Salimos al mercado laboral pues sin saber los riesgos y las posibles enfermedades de nuestros puestos de trabajo, ¿no? No sabemos los riesgos ni las enfermedades, ¿no? No es una materia que demos en las universidades, ¿no? En ingeniería, a lo mejor unas pinceladas, en arquitectura, tal, pero no hay una materia en prevención de riesgos laborales en las facultades. Esto pues, ha provocado, ¿no? Como todo tiene sus consecuencias, ¿no? Vemos la raíz del problema y eso va teniendo unas consecuencias. Y esto ha provocado que no haya una sociedad, no haya en la sociedad una cultura de la prevención. No hay una cultura de la prevención y eso repercute en que las organizaciones, empresas, pymes, que es nuestro primer foco de ayuda, ¿no? Donde nos estamos muy centrados, pues no se haya conseguido la plena integración de la prevención y la cultura preventiva, ¿no? Y por lo tanto la PRL se ve como una obligación legal que hay que cumplir, pero no se tiene la conciencia que es una obligación legal que es un aliado estratégico para la viabilidad de una empresa. Y es un aliado estratégico para la empresa porque la PRL no es solo un casco, ¿no? La foto del casco, ¿no? Que es lo que más nos llama ¿no? Que asociamos PRL a casco, a edificación, a construcción, pero la PRL es ergonomía, es higiene industrial, es seguridad y es salud física y mental. Son riesgos psicosociales también, ¿no? Hoy estamos muy preocupados por el absentismo, muy preocupados por el absentismo, con los datos de siniestralidad. Sabemos por todos los estudios que hay de mutuas que las principales causas de las bajas son por enfermedad común, son los problemas de salud mental y los trastornos musculoesqueléticos. Y los accidentes laborales que vemos repiten siempre el mismo patrón. En la mayoría de los casos, ¿no? Siempre se repite en la mayoría de los casos el mismo patrón. Y las consecuencias de las enfermedades y de los accidentes tienen una repercusión exponencial tanto en nuestras vidas, en nuestra familia, tiene una repercusión en la sanidad, que la estamos viendo, y una repercusión también en los servicios sociales, pues cuando esa enfermedad o ese accidente pues es muy grave, ¿no? Otra reflexión es que la cultura de la prevención y su integración en la sociedad y en las empresas es un gran aliado para contribuir y ayudar a paliar muchos de los problemas que tenemos hoy y de los que nos estamos quejando, ¿no? Los asesores legales, ¿no? Y aquí entro un poco ya en la materia, ¿no? Los asesores legales y jurídicos, ¿no? Los usuarios, ¿no? Los foros, ¿no? que tenemos aquí, de las empresas, de los autónomos, de las organizaciones, tenéis una gran oportunidad en este momento porque tenéis mucho poder. Los asesores legales, los graduados sociales, los abogados, los administradores, tenéis mucho poder en las empresas porque se confía en vosotros, porque se cuenta con vosotros no solo para solucionar el problema cuando ya está, sino principalmente para evitarlo, ¿no? Ya está el éxito. Por lo tanto, uno de los mensajes que yo doy aquí de la experiencia, de lo que vivimos, de las quejas de los prevencionistas, ¿no? de los técnicos del instituto, es que hay que aliarse con la prevención de los riesgos laborales, con los servicios de prevención. Hay que hacer equipo con el técnico de prevención. No concibo como un experto en relaciones laborales, un asesor jurídico laboral no conozca al técnico de prevención, no conozca los servicios de prevención, al responsable de prevención. Los técnicos de prevención, y Rosario, que ha sido técnico de prevención, lo ha vivido en primera persona, están faltos de cariño. Lo digo así, están faltos de cariño y os aseguro que se dejan la piel y son grandísimos profesionales. Además, es una profesión por vocación y de pasión por su trabajo, ¿no? Y os animo a escuchar, que hoy lo he escuchado de nuevo porque es que me encanta, el episodio 13 del podcast que se llama Hablemos de Prevención, ¿no? Cuyo autor es un técnico que se llama José Muñoz de Quinta, con una dilatada experiencia, y justamente en este capítulo, episodio 13 de esta serie
podcast habla de los 4 activadores de la PRL, ¿no? Y habla de su experiencia cuando ocurre un accidente de trabajo en una empresa. No dejéis de escucharlo porque con eso ya me ahorro mucho de lo que yo quiero decir porque el tiempo es limitado. Entonces, por favor, os animo a que escuchéis este podcast y que veáis la experiencia y lo bien que lo cuenta porque es un comunicador excelente. Bueno, otra de las cuestiones y ya para acabar, no todos los problemas, y eso se lo digo sobre todo a los abogados, a los graduados sociales, no todos los problemas que ocurren en una empresa entre compañeros, entre mandos intermedios, entre trabajadores, son problemas propios de las relaciones laborales, ¿no? Que se solucionan con la ley en la mano. No todos los problemas se solucionan con la ley en la mano o ante los tribunales, ¿no? Hay muchos problemas que son por temas psicosociales, por carga de trabajo, por clima laboral, por falta de comunicación, ¿no? Y entonces ahí, como asesores jurídicos laborales de la empresa, pues hay que acudir a los expertos para solucionar esos problemas de riesgos psicosociales, ¿no? Hay que hablar con el técnico experto en riesgos psicosociales y se pueden solucionar muchos problemas sin tener que ir a los tribunales o con la ley en la mano. Por lo tanto, solo trabajando juntos, este es el mensaje que yo siempre lanzo y es así. En los ecosistemas de la prevención de los riesgos laborales no solamente está el prevencionista, sino es que es un mundo muy amplio. No solo está el instituto, ni solo está la inspección de trabajo, o sea, es que esto es un ecosistema muy grande, por eso estamos hoy aquí, por eso estoy aquí, yo hoy también. Pues compartiendo conocimientos y experiencias podemos diseñar sistemas eficaces, anticipar conflictos y defender con éxito los intereses de las personas trabajadoras y de las empresas. Os animo, por lo tanto, ya para concluir, a construir puentes entre disciplinas y hacer de la prevención un verdadero motor de cambio y de transformación social, y más en este momento. Yo creo que debemos ser protagonistas porque la corresponsabilidad y el trabajo en equipo son la clave para avanzar una sociedad más segura, madura y justa. Muchísimas gracias y enhorabuena por este curso tan acertado y que puede aportar tanto en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Así que enhorabuena y a trabajar. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. Lo primero también a todos los que nos estáis escuchando online, decir que en el aula están presentes unas 6 personas con el auditorio. Somos casi tanto los mismos en la mesa como en el auditorio. Pero bueno, estamos felices porque sabemos que también online tenemos un número representativo de personas escuchándonos. Mis primeras palabras, como no podía ser de otra manera, tienen que ser de agradecimiento a la Escuela de Práctica Jurídica. A la Escuela de Práctica Jurídica por confiar en ASNALA, Asociación Nacional de Abogados Laboralistas, y por confiar, como no podía ser de otra manera, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, en su departamento, porque codirigiéramos con ASNALA este curso de prevención de riesgos laborales. Lo decía antes y lo repito, ¿no? La Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, bueno, pues es un poco la extensión, la Escuela de Práctica Jurídica es la extensión, el brazo de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Y más localizándolo, Marina decía es de la Autónoma, también bienvenido a Autónoma, aquí acogemos a todos. Esta Escuela de Práctica Jurídica se funda en el año 1953, ya ha llovido el famoso plan del 53, que yo creo que la mayoría, salvo Esther, creo que la mayoría de los que estamos aquí estudiamos el famoso plan del 53. Bueno, pues se funda en ese año 53, si me lo permitís, como un foro de sociabilidad jurídica. ¿A qué me quiero referir con ese foro de sociabilidad jurídica? Por supuesto que somos la Escuela de Práctica Jurídica, que formamos a abogados, que formamos a todos los profesionales del derecho, pero nuestros cursos, y en concreto el que codirijo, tengo el honor con Pilar Tascón, secretaria general de ASNALA, nuestro curso pretende abordar la prevención de riesgos laborales en todo lo que ha dicho Marina y también escuchando el podcast al que nos remites, ¿no? En todas aquellas inquietudes que nos surgen en una materia tan compleja, dirigida aquí a juristas, porque por supuesto somos juristas, pero también a todos aquellos que están en el ámbito de las relaciones laborales, directores de recursos humanos, técnicos de prevención, todas aquellas personas que necesitan día a día luchar, si me lo permitís, en el tema de la prevención de riesgos laborales. De hecho, el curso es Prevención de Riesgos Laborales y Defensa en Vía Judicial, porque tenemos una especialidad esencialmente de corte jurídico y de corte práctico, ¿no?
El curso de prevención de riesgos laborales y defensa en vía judicial lo organizamos desde la Escuela de Práctica Jurídica, y a los que estáis aquí, porque nos da tiempo, pues somos poquitos, regalaremos ahora un libro. La coordinadora del curso de prevención de riesgos laborales, a los que estáis en el aula, y afortunadamente sois pocos porque nos llegan libros para todos, os vamos a regalar desde la coordinación del curso y desde la dirección y desde la escuela, os vamos a regalar un libro de lo que es un poco la Complutense desde el punto de vista del derecho al trabajo. Esto es solo una rama muy pequeñita, esto es la prevención de riesgos dentro de esa rama tan amplia que es nuestro derecho al trabajo y la seguridad social. Bueno, pues 3 maestros complutenses de derecho al trabajo y de la seguridad social. El libro que os vamos a regalar a continuación explica un poco lo que somos a día de hoy. Todos los que estamos aquí sentados y desfilamos por día a día, bien por la Escuela de Práctica Jurídica, bien por la Facultad de Derecho, somos hijos, nietos de esos laboralistas que conoceréis a través del librito que os vamos a entregar. Para mí es un honor, de verdad, estar hoy aquí, como no podía ser de otra manera, con Pilar, por supuesto, pero con Marina, perdóname Marina que te tuteé, con Marina, primero por tu proximidad. Creo que estamos ubicados en un sitio que con respecto a tu puesto de trabajo podremos abusar algo más de ti, ¿no? Porque creo que eres un actor principal de las relaciones laborales. Me consta que cuando te llamamos en el ámbito de las relaciones laborales en sentido muy amplio, bien Bea Nombela, bien tú, cuando hicimos el año pasado un curso de solución extrajudicial de conflictos laborales, otra materia apasionante, pues Marina estaba ahí en nuestra clausura, por lo tanto, no es una vez, son 2, siempre Marina estás en donde te pedimos, ¿no? Nos acompañas. Y además de Marina, también, como no podía ser de otra manera, contar con Rosario Rodríguez de la Morena, que si me lo permites, Marina, es la gran protagonista de esta tarde, ¿no? Rosario es nuestra ponente sobre un tema que cuando Pilar y yo pergeñábamos de qué podemos hacer el webinar algo interesante, os tengo que confesar que a raíz del curso de prevención de riesgos laborales del año pasado, han surgido determinadas inquietudes entre los propios alumnos del curso del año pasado, entre otras materias, algo que ya se ha hablado aquí, los riesgos psicosociales, ¿no? Y bueno, pues a raíz de los riesgos psicosociales han surgido otras iniciativas. O sea, yo creo que aquí es una escuela de práctica jurídica donde todos venimos a aprender, yo la primera, pero que también es un foro de debate donde todos tenemos que aportar. Las clases en la Escuela de Práctica Jurídica es verdad que, bueno, pues tienen su parte de ponencia y de puesta en común, ¿no? Pero también yo creo que de intercambio de pareceres, la mayoría de nuestros alumnos, ¿no? Alejandro, son profesionales y la mayoría de nuestros profesores también son profesionales. Esta tarde me acompaña Juan Antonio Elena García, inspector de trabajo, profesor del curso. Hay otros inspectores, compañeros, catedráticos que no están esta tarde aquí, pues porque están en otras ocupaciones o dando clase en un aula próxima o creo que también han disculpado su presencia. Gracias, Juan Antonio, también por acompañarnos esta tarde. Decía Rosario el tema, la responsabilidad invisible de la prevención de riesgos laborales, la culpa invigilando de las empresas. Bueno, pues cuando Pilar y yo intentábamos buscar ese tema, ¿no?, que apasionaba y el temazo, pues dijimos, pues tenemos el temazo, hasta dónde llega, ¿no?, la responsabilidad de las empresas, hasta dónde tiene que ser culpa, no tiene que ser culpa, tienes que estar siempre ahí, esa falta de vigilancia, esa responsabilidad, en cualquier tema, ¿no? Esa responsabilidad invisible en materia de prevención siempre es culpa de la empresa. En esta materia, ayer hablando con una gran empresa de este país, me planteaban el problema, y lo quiero traer aquí a colación, con el tema de la salud mental. La salud mental es un tema que nos preocupa a todos. Pero claro, el punto de vista de las empresas, y nos lo decían, es que el componente de la salud mental va más allá de la profesión, es más allá de lo metalaboral, es decir, el trabajador llega a su puesto de trabajo con un problema de salud mental que a lo mejor se visibiliza en el puesto de trabajo, pero la causa no es el puesto de trabajo. Pero, o sea, me refiero, es un tema muy complejo que creo que es... Exacto. Bueno, hay una cosa y la otra, pero bueno, que creo que son todo, es muy complejo, tanto salud mental como la responsabilidad invisible en prevención, de la que hoy nos vas a hablar. Rosario, te voy a presentar muy poquito, porque si no, seguiría yo hablando y no le dejaríamos tiempo a Rosario.
Es una magnífica abogada con una dilatada experiencia en uno de los grandes despachos de este país, en Garrigues. En la actualidad, profesora de cursos, másteres. ¿Y por qué está aquí esta tarde? Por su expertise, por su autoritas en la materia que nos concierne, la prevención de riesgos laborales. Por todo ello, no podemos nada más que la escuela, Pilar y yo, darte las gracias, Rosario, por acompañarnos. Vamos a aprender aquí un ratito contigo. La idea es que esto termine a las 6:30. Yo creo que antes pues, podemos tener un foro de debate o, bueno, que te los 40 minutos, lo que tú consideres. Y nada más. Termino presentando, que ya lo he dicho, a Esther. Esther Sánchez García Nieto es contratada predoctoral de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, está realizando su tesis doctoral y va a ser la coordinadora de este curso de prevención de riesgos laborales y defensa en vía judicial. Advertir que Esther también es abogada, también ejerció 2 años la abogacía, pero se lo ha pensado mejor y ha dicho, pues me voy a la universidad, voy a especializarme en el ámbito académico y ya cuando a lo mejor algún día volveré a la abogacía. Esther, muchas gracias por esa decisión tan magnífica y por acompañarnos esta tarde. Venga, cuando quieras. Bueno, pues no, os voy a dar las gracias porque como antigua alumna, para mí es un placer sentarme de este lado. Pero claro, cuando tú vas a hacer un máster, siempre tienes la expectativa de si vas a aprender algo que no te hayan dicho, algo no, porque ya has pasado por la carrera, has hecho tus años en la universidad y dices, ¿me contarán algo que no sé? Bueno, pues eso es lo primero que yo creo que tiene de bueno un curso de especialización como este, que pasas de creer que sabías algo a darte cuenta que realmente hay muchas cosas que no sabías, que igual ni siquiera lo han tratado. Yo que doy clase en el Centro de Estudios Garrigues y solamente doy la parte de prevención de riesgos laborales, me ocurre que siempre los alumnos, ya sea que vengan de la universidad o ya sean los del Executive de Relaciones Laborales, dicen, no sabemos nada de prevención, es que nadie nos ha dicho nada. No, en el curso no sabía nada. Y entonces yo digo, pero nada, nada. No, nada, nada, no veíamos el temario. Y yo decía, no lo entiendo. Pero es verdad que aquí muchas veces los que están, imagino que están aquí asistiendo a esta webinar, les pasa un poco que se enfrentan a cosas desconocidas, pero que tienen que sacarlo adelante. O ya sea un acta de infracción o cualquier llamada de teléfono de un cliente, tienes que sacarlo adelante y no sabes dónde mirar. Pidiendo socorro. Exacto, y no sabes dónde mirar porque los conceptos te parecen tan poco jurídicos y tan desconocidos que no sabes de dónde tirar. ¿Pero dónde miro? ¿Eso en qué artículo está? Pero eso lo dice, pero lo dice así. Entonces, bueno, pues un poco, yo entiendo que, y el tema que había elegido es la responsabilidad invisible de prevención de riesgos laborales. Y os voy a decir por qué había elegido este tema. Porque este tema yo creo que todo el mundo cree saber lo que es la responsabilidad. Y la responsabilidad siempre es de otro, ¿no? O sea, todo el mundo se plantea y hace, y perdonadme el inciso, ayer un amigo mío me dijo, no, pero si mi amiga no tiene ninguna responsabilidad, si ella solo va de inspectora a las obras, no es ni la coordinadora, no es el jefe de obra, no es nada, ella solamente va allí a hacer labores de inspección. Digo, bueno, pues que siga ya tranquila pensando que no tiene ninguna responsabilidad. Digo, porque Que no pase nada. claro, entonces digo que es invisible porque cada uno de los que intervienen en la prevención deberían saber dónde empieza y dónde acaba, cuáles son los límites, ¿no? Entonces, bueno, a mí en el despacho, después de 22 años ejerciendo como abogada y asesorando a las empresas, yendo a accidentes graves, intentando, bueno, pues poner un poco de orden y saber qué tienes que buscar, ¿no? Yo a veces yo decía en el despacho, muchas veces digo, parezco que soy el traductor simultáneo del técnico de prevención y del director de recursos humanos o del de asesoría legal, porque ambos no se entienden. O sea, ninguno de ellos habla el idioma del otro. Entonces yo a veces me decían los técnicos de prevención, ¡ah! Un abogado que sabe de prevención. Todo increíble. O sea, como no es posible porque no nos entendemos. O sea, para mí es verdad que hay que tener la humildad de cuando te metes en una materia que es absolutamente incomprensible para ti.
digo, por ejemplo, el riesgo eléctrico, porque yo no soy ingeniero y no lo he visto. Entonces, para mí, yo le decía a un cliente, a mí es que me dibujas eso y a mí me parecen como pequeños alambres. Digo, para ti ese cuadro te trae sentido, para mí no tiene ningún sentido. Explícamelo. Yo le decía siempre como, imagínate que estuvieras en Barrio Sésamo, ¿no? Que me lo expliques muy básico, ¿vale? Para que yo lo entienda, que después lo tengo que contar pues a la inspección de trabajo, se lo tiene que contar a un juez, se lo tiene que contar a mucha gente. O sea, no te sigo, ¿vale? Entonces, ese punto es el complicado para el que hace el asesoramiento legal. Pero a su vez, a los técnicos de prevención están todos los días como avisando, ¿no? Avisando esto es un riesgo, puede pasar esto, pues también se desgastan mucho porque llega un momento en el que dicen, pero si a mí nadie me hace caso, ¿no? ¿Y quién es el responsable? Y la pregunta que muchas veces te mandan es, ¿pero yo soy responsable de algo? Si yo soy un órgano asesor, ¿vale? Porque eso lo dice la ley, que es un órgano asesor. A mí dice la ley que la responsabilidad última es del empresario, que no se exonera ni aunque lo contrate externamente con un servicio de prevención ajeno. Bien, dicho esto, voy a ver si soy capaz de pasar esto. Espera, que yo creo que hay que tocar pantalla. Mágico. A ver, allá. Dale para allá. Allá. Es que a veces, si no le tocas, ahí. Ahí. Ahora sí. Hemos ido. Bueno, tú sí. Espera, va. Ahí Ya, está. ¿no? Vale, perfecto. Pero yo creo que mira, a ver, o igual Creo que va con este. este. Vale, perdón por este inciso técnico. Y yo decía, cuando tú tienes que hablar de responsabilidad, y no estoy hablando de responsabilidad penal, ¿no? Estoy hablando en el ámbito laboral, porque la responsabilidad penal es otra cosa absolutamente distinta, que aunque se nutre de la parte laboral, de los informes que hace la inspección, aunque se nutre técnicamente, en realidad es otro marco absolutamente distinto. El bien jurídico es distinto y, por tanto, cuando te preguntan sobre responsabilidad, yo siempre he dicho lo mismo. ¿De qué responsabilidad me estás hablando? ¿De la meramente económica o de la que es personal, la que conlleva penas de privación de libertad y otras sanciones? Por tanto, yo aquí no quería ser tan ambiciosa y quería centrarme en cuál es la responsabilidad en la normativa laboral de prevención de riesgos laborales, ¿vale? Aunque, como viene insinuado, el ámbito penal se nutre porque es un delito en blanco, es decir, requiere que previamente se haya dicho cuál es la infracción en materia de prevención. Si no hay infracción en materia de prevención, no hay delito contra la salud de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es el origen? A ver si logro pasar. Dale a ver. ¿A este? A ver. Es que yo no sé por qué. Teoría es ese, mejor no estamos Ese. Sí. Es ese. ¿Verdad? Perdón. Espera, que voy a buscar de. Vale, Ahí está el David. es que normalmente No, eso no puede ser. normalmente es este. Va, ya sé cómo es, ya sé cómo es. Ya, Pilar, ya. Ya está. Ya me he hecho con la tecnología. Sí. Claro, cuando inicias el conocimiento de la materia de prevención, os insisto que la primera pregunta que uno se plantea es ¿cuál es mi responsabilidad en esta materia? Si la responsabilidad es mía o es de otro, pues inicialmente, y esto aparece en muchas sentencias, hablamos de la responsabilidad que tiene el empresario, que aparece en el 1903 del Código Civil, que nos decía que era responsable de los daños que los trabajadores sufrían o pudieran ocasionar a terceros. Por tanto, ese es el marco amplio, por decirlo de alguna forma, es el origen de la responsabilidad. Pero luego tenemos también, dentro de la ley de infracciones y sanciones en el orden social, también tenemos definida una responsabilidad. Y en el artículo 14 y 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tenemos el que tiene más que ver con el ámbito que hablamos antes, con la prevención de riesgos laborales. Y he elegido estos dos artículos porque siempre que he visto un acta de infracción, he visto una sentencia, he visto un informe, siempre se dice que se han vulnerado estos.
Luego otros más, pero siempre se han vulnerado estos. De hecho, incluso con que se vulnere el 14 y el 15 de la ley de prevención es suficiente para una sanción. No hace falta descender a los reglamentos o al Real Decreto 1215 para buscar exactamente qué falló en el equipo de trabajo. Muchas veces es suficiente con recurrir al artículo 14 y 15. Os decía antes que lo he definido como invisible porque legalmente es posible que se aplique al empresario. Pero fijaros, a un empresario que formalmente haya cumplido sus obligaciones de prevención. O sea, ya estamos en el primer estadio. O sea, nos encontramos, lo primero, cuando le decimos, ¿tienes toda esta documentación? Le dice, la tengo, ¿vale? Y además de tenerla, esta documentación es correcta técnicamente, es donde entra el aspecto del técnico de prevención, ¿no? Que te tiene que contestar él si realmente está convencido que está bien hecha la evaluación de riesgos y que no ha olvidado nada. Pero pongámonos que ya estamos en el punto en el cual las obligaciones formales que establece la ley de prevención las he cumplido. Y las siguientes las has puesto en práctica. Y esto viene mucho a colación con los psicosociales, porque yo siempre decía, un bonito informe, pero ya está, es un informe, no se ha puesto en práctica, no se ha visualizado ninguna medida. Los trabajadores que han participado en ese informe, que se les ha preguntado, que han estado ahí, tienen la sensación de que no ha servido para nada. ¿Por qué? Porque aunque yo tenga el documento, aunque me lo haya hecho el servicio de prevención, aunque incluso haya informado a los delegados de prevención y a los propios trabajadores, si me he quedado ahí y las medidas no han sido adoptadas, pues todavía tenemos la responsabilidad encima, ¿vale? Claro, vamos más allá, un paso más allá. Si yo doy a los trabajadores todos los medios, o sea, le doy la formación, la información, los EPIs, es decir, los equipos de protección individual, lo que decía antes Mayra, el casco, si le doy eso, ¿es suficiente para que yo para que pueda eludir mi responsabilidad? La respuesta es que no. Que aún así, aunque yo tenga todo eso, hasta el recibir firmado, todo, lo tengo perfecto. Y además he pasado la auditoría y tengo un sistema de gestión ISO, en fin, la pera y no sé cuántos premios. Si yo después, todo eso, no soy capaz de demostrar que al trabajador realmente estoy ahí, no sé si con él o detrás de él, a veces detrás de él, ¿no? Para que el trabajador realmente sienta, oye, que tiene los medios, que los use. O sea, que no vale con decirle, mira, ahí te doy tu casco, tus botas, tus gafas, lo que sea, pero yo he cumplido, llego hasta aquí. No, porque aún estamos en esa responsabilidad que yo digo que es invisible, porque uno está tan tranquilo y de repente dice, pero si no lo tengo todo. Pero, y ese documento, pero si yo creía que lo tenía todo. Si yo pensaba que con que el servicio de prevención me hiciera la documentación, bueno, pues yo tenía cubiertas esas áreas de responsabilidades. Bueno, pues no, y nos vamos a dar cuenta si muy fácilmente, si leemos un acta de infracción que esté bien hecha, que ya nos va a decir cuáles son las infracciones, ya nos lo pone fácil, ya tenemos esa tarea previa hecha, y después, si después de todo el proceso y pasar por un juicio en el que tú intentas con toda la prueba demostrar la suficiencia de la medida, o si estás del otro lado, la insuficiencia de las medidas. Te puedes encontrar que tengas una sentencia que aún entienda que no has cumplido con este deber, o sea, que tienes una culpa invigilando, es decir, no has vigilado que tus trabajadores sean los que realmente trabajan contigo codo a codo. ¿Es eso que dice tan bonito? La ley de prevención de la integración. Claro, lo de la integración es algo que no consiste en que todos los departamentos de mi empresa tengan como primera frase un principio preventivo de prevención, o que yo le dedique 5 minutos todos los días en las reuniones a hablar de prevención. Es que no es eso de lo que estamos hablando. Por tanto, ¿dónde está el principio y dónde está el final? Bueno, pues aquí yo he ido para... Lo he hecho al revés, ¿no? Sí. Ya, ahí va otra. Digo, ¿cuál es el concepto? ¿No? ¿Cuál es el concepto este de la responsabilidad?
os decía antes que el empresario tiene que vigilar. Y esto lo dicen clarísimamente la mayoría de las sentencias. No es algo que yo diga, oye, pues es que yo deduzco de la interpretación de la norma que tengo un deber de vigilancia. No, 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 es que eso es así y yo creo que es algo unánime por todos aquellos que asesoran y intervienen de alguna manera en la parte legal de la prevención. ¿Qué ocurre? Que muchas veces te encuentras que, aunque tú hayas establecido incluso un método de vigilancia, pues tienes que ser capaz de acreditarlo, que es efectivo, ¿no? Muchas veces pensad en esas personas que trabajan en turno nocturno solos, ¿vale? Entonces, ¿es suficiente? ¿Les puedo exigir determinadas obligaciones, deberes? Bueno, pues como el empresario siempre va a tener la obligación de darles la máxima, con la máxima diligencia, la mayor protección, ¿no? El deber es para el empresario y el sujeto del derecho es el trabajador. Pero aquí es importante porque a veces el trabajador que tenía la obligación de vigilar en obra de construcción, por ejemplo, que puede ser el recurso preventivo, es el que se accidenta. Y entonces la pregunta es, si el que vigilaba es el que se accidenta, entonces tendría que haber un vigilante del que vigilaba, ¿no? Pues decía lo del límite, ¿dónde está? ¿Cuántos medios tengo que poner yo para convencer de que he hecho todo la diligencia mayor, todo lo que podía ser exigible? Y desde luego hay una cosa que muchas veces no lo pensamos, es en la racionalidad de las medidas. A veces ponemos muchas medidas, pero no nos damos cuenta de que darle mucha información, darles muchas charlas de concienciación, está muy bien, pero al final hay que estar con esas personas al lado y convencerlas de, aunque es más complicado hacer las cosas así, pero es más seguro, ¿vale? Yo me acuerdo cuando yo era técnico de prevención, que yo iba algunas veces a las pymes muy pequeñitas, me decían, pero hija, si yo llevo haciéndolo todavía así y nunca me ha pasado nada. Son las carpinterías, en los sitios donde sabes que estadísticamente se producen pues, cortes, ¿no? Y siempre se decía, no hay carpintero que no le falte un dedo. Bueno, pues ellos entienden que su método de trabajo es suficiente. Pues hay que darles esa cultura preventiva para que vean que estás de su lado. Por un lado, los técnicos de prevención necesitan ganarse la confianza de los trabajadores y convencerles de que eso es realmente mejor para ellos, que desde luego lo que es la pirámide de la empresa, es decir, jerárquicamente deben estar convencidos todos. No debe ser algo que cuesta dinero, algo que realmente no vemos para qué sirve, pues que origina mucho conflicto, que los trabajadores de repente se están quejando porque esa medida que yo he puesto les resulta incómoda, ¿no? O les hace más difícil el trabajo. Por tanto, en prevención de riesgos laborales, la intensidad de la diligencia debida para el cumplimiento de las normas de prevención no solamente es objeto y está en la norma, si lo vamos a sus principios preventivos, o al artículo 14 donde nos dice que tenemos que hacerlo aun con trabajadores renuentes, que no quieran cumplir, con aquellos que tengan distracciones, aunque digamos que llega hasta ahí, finalmente, y os voy a decir, y esto es mi experiencia de 22 años, al final quien fija el límite va a ser generalmente un juez, que va a ser el que interpreta de manera objetiva, con todas las pruebas que le dan, interpreta si realmente el empresario llegó y pudo hacer todo lo que le estaba en su mano. Por eso, si hacéis una búsqueda y ponéis, pues no sé, cualquier buscador de jurisprudencia, ponéis accidente, culpa y vigilando, salen millones y millones de sentencias. Todas, todas, claro. Y yo como abogado, me pasa muchas veces que he ido convencida de que tenía en mi mano todos los argumentos para demostrar esa máxima diligencia y al final, bueno, pues ha acabado siendo, si usted le dio de esto, usted hizo esto, fenomenal, pero al final no le vigiló. Es más, el trabajador ha dicho que lo lleva haciendo así, aunque le dieron un manual, pero que lo hace así de siempre y que nunca le han dicho otra cosa,
que nunca le ha dicho a nadie que se ponga los protectores auditivos. Entonces, bueno, pues al final mira, si tú tienes una plantilla de trabajadores que no cumple con las instrucciones que le dan, la culpa es tuya, no de los trabajadores, ¿vale? Y esto yo creo que lo puedes leer en las sentencias de los juzgados, en las de los TSJs, en la del Supremo no tanto, porque ya sabéis que es muy difícil llegar al Supremo, porque al final la casuística es tan grande que es casi imposible. No, claro, o sea, yo creo que yo he pasado un par de veces en mi vida y una de ellas, después de haber pasado, me dijeron, pues no había. Se dije, pues vale, bueno. Entonces, en estos casos, hay que ser, a mí me lo dijeron cuando hice el máster de prevención, el primer día me dijo un profesor, para ser técnico de prevención hay que tener mucha tolerancia al fracaso. Y abogado también. Yo creo, claro, Abogado laboralista. eso lo supe después. Yo dije, pero qué frase más grandilocuente, ¿no? Pero no, es que es verdad, es que tú puedes haber hecho muchas cosas y aún así ha fallado algo. Entonces, hay que ser de las personas que dicen, bueno, venga, no me voy a hundir, lo hago otra vez y a ver si la próxima vez, porque cuando tú tienes todo súper bien planteado y crees que realmente tú has llegado al lugar donde la ley te pide y te exige, pues no. Entonces, hay que concienciarse, hay que trabajar en equipo y no estar unos de un lado y otros de otro, sino hay que ser equipo. Y es verdad, lo que decías de que los técnicos de prevención, lo que decía Marina, tienen mucha sensación de soledad, lo sé, porque al final es como aquel que me habla y no le entiendo, o sea, me habla en otro idioma, porque yo no me entero de nada. Me está diciendo que tengo que hacer una inversión de no sé cuánto dinero, pero al final tampoco me define si después de hacer la inversión voy a conseguir un objetivo. Y siempre es el que para después, ¿no? Eso para el presupuesto del año que viene, ¿no? Que no Entonces, son prioridades. no son prioridades, salvo, evidentemente, que estés, bueno, seas una empresa que tengas unos delegados de prevención muy activos que estén impulsando la prevención de manera coercitiva, ¿no? O sea, no de manera, porque claro, cuando los delegados de prevención se cansan, pues al final van a la inspección de trabajo y entonces ya es verdad que se produce la reacción. O sea, más que la prevención, la reacción, ¿no? O sea, yo siempre he dicho, desde un punto de vista legal y como va, es que hay veces que hay que hacer la prevención de la prevención. Es decir, que tienes que poner un paso atrás antes de que nadie te empiece a juzgar, ¿no? Que te empiece a decir si lo has hecho bien o lo has hecho mal. Tienes que hacer tu propia autocrítica, porque es verdad que yo siempre decía en el despacho, si a mí me venís con el acta de infracción y ya está dicho todo, milagros no se pueden hacer. Y yo he coincidido a veces con inspectores de trabajo que se han dedicado al ejercicio laboral del derecho a ser abogados y los he tenido a mi lado y he dicho, no me lo puedo creer. ¿Será posible? No puedo creer. Es que estar en este lado es muy difícil de rebatir las actas de infracción. Y yo les decía, pues bienvenido a este lado de la mesa. Pero claro, cuando tú estás y delante de ti tienes al INS, ¿no? Porque estás en un recargo de prestaciones, al trabajador, pues dices, bueno, a ver, yo creo que aquí se puede atacar por aquí y por aquí, ¿no? Y la frustración esta, que yo decía para el técnico de prevención, es la misma para el abogado. Por tanto, yo creo que el trabajo bien hecho es el trabajo de explicar a quien toma las decisiones en la empresa qué es lo que tiene que hacer legalmente, a qué está obligado y a qué no está obligado. Hoy, esta tarde o esta mañana he echado ahí un vistazo rápido a LinkedIn y he visto que había una noticia de que había una sentencia del Supremo que había dicho que la empresa no está obligada a dar sillas ergonómicas para los teletrabajadores. Y yo, bueno, no me he leído la sentencia, me he leído el trocito y yo he dicho, pues yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco. ¿Y por qué? Porque realmente, aunque dice, descarto que haya un posible, comparativamente con los otros trabajadores, una desigualdad. Yo digo, pues es que yo, cuando me he leído las normas en materia de riesgos ergonómicos Claro, es que los riesgos psicosociales en la ergonomía del puesto de trabajo. y yo no veo Es que luego que se queda debajo. explica. Es absurdo. Y además es que es otra cosa porque te dice, ¿qué es un puesto de trabajo de PVD, ¿no? De paz de visualización de datos? Es la mesa, el ordenador, el teclado, la silla, eso es un componente entero. Entonces, no se entiende muy bien si la empresa te lo da, si vienes a trabajar en la oficina, que no te la hay. Yo la sentencia no la he leído entera. Me ha sorprendido, ¿eh? Yo vi lo mismo. A mí me ha sorprendido, no la he visto porque no me ha dado tiempo, he visto la reseña y he dicho, increíble, porque esta pregunta, COVID y post-COVID, fue
la de todos los días. Totalmente. Los técnicos de prevención no sabían qué decir. Claro, era todo como muy nuevo. Totalmente. Los abogados tampoco sabíamos muy bien qué decir porque decía, es que se da a cualquier interpretación, es que esto es nuevo, porque yo decía, si es que el Real Decreto es del año 97 y estamos en el 2020, o sea, es que esto es súper obsoleto. O sea, si simplemente tú ves Sí, ahí... pero ¿cuánto te cuesta? Es que esto es absurdo. ¿Cuánto te cuesta una buena silla? ¿Cuánto te cuesta una baja? O sea, yo durante el COVID, mándale la silla. Mándale la silla a todo el mundo. ¿Cuánto te cuesta que sepa, o sea, cuánto te cuesta una silla buena y cuánto te cuesta que esta persona se dé de baja por un problema? Madre mía. Por tanto, O sea, yo... manda la silla a su Claro, casa. por eso Realmente. cuando he leído ese trocito no lo he entendido. Porque ya a mí se me ocurrían como abogado tantos argumentos para explicar al juez que verdaderamente la obligación del empresario era la misma respecto a uno o a otros trabajadores, que yo decía, o sea, que si yo, la inspección de trabajo viene y me ve que estoy en unas sillas que no son las adecuadas para el puesto de trabajo, ¿me sanciona? Pero a los del otro lado, esos están desprotegidos, nadie se interesa por ellos, porque claro, están en su casa y pues, como que no lo ven, nadie les ve. Entonces, me ha sorprendido, por eso lo menciono, porque es verdad que la mayor parte de las veces las sorpresas que te llevas es al contrario, que es la protección extrema, es decir, da igual la inversión o tienes que ir a hacer un plus más allá, ¿no? Tienes que a veces inventar cosas y soluciones que a lo mejor ni existen, ¿no? Y después de todo esto dices, anda, pues una sentencia que ha dicho esto, yo ya me la leeré porque no me la he leído. Sí, yo me la voy a leer. Pero me ha resultado, la verdad, que sorprendente. Creo que va contra la línea generalmente que tienen los tribunales respecto a las obligaciones en materia de prevención. Y que, en mi opinión, sí que supone una protección inferior para esos trabajadores y que no se justifica. Pero lo que os decía, quien fija al final el límite siempre va a ser una sentencia, ya sea del juzgado, ya sea del TSJ o ya sea del Supremo. Por eso digo, no esperemos a llegar ahí, ¿no? Hagámoslo antes, porque cuando ya tienes ya ha pasado todo y además ha habido un daño para los trabajadores, con mayor razón. En ese momento es cuando dices, ¿a dónde vamos? ¿Qué me van a decir? Por eso yo, en mi experiencia, os decía, siempre he dicho, aquí hay muchos que intervienen en la responsabilidad, ¿no? En marcar o dirimir o establecer. Realmente, en mi experiencia, y a lo mejor aquí, como tenemos un inspector de trabajo, no está de acuerdo conmigo, la inspección de trabajo siempre exige una diligencia máxima. Es decir, no se queda en la ley de mínimos, siempre va más allá, ¿no? Y siempre dice que la obligación es del empresario que le compete. Y es muy infrecuente que el trabajador sea responsable. Muy, muy infrecuente. Si yo hiciera, yo digo mi experiencia, ¿eh? O sea, No de réplica. efectivamente. Yo creo, y me parece bien, ojo, que la inspección ahí exija esa diligencia máxima y no se quede con que tengo los papeles, en fin, tengo apariencia, esto parece que está bastante bien, le he dado algo maravilloso, pero, en fin, por eso digo, realmente yo podría contar con los dedos de la mano aquellas veces que por parte del primer conocedor del supuesto, que siempre es la inspección de trabajo, ha entendido que de verdad el trabajador, sabiendo lo que tenía que saber, ha decidido voluntariamente pues no hacerle caso, ¿vale? Y entonces ahí es verdad que, bueno, pues si el propio trabajador te dice que él se ha despistado y que no ha sido culpa de nadie más que suya, pero realmente la primera exigencia, o sea, quien marca la primera exigencia es la inspección de trabajo. Es más, yo me atrevo a decir, aunque no sea muy popular esto, que muchas empresas no harían tanto como hacen si no hubiera alguien que está detrás en esa labor de vigilancia, porque hay una labor de asesoramiento, cooperación, muy bien, pero lo que yo decía, lo que no se aplica el derecho coercitivo, es que muchas veces lo único que hace la empresa es tener los papeles, ¿vale? Y yo, además, yo estoy hablando siempre de empresas que creo que están han avanzado desde el año 95 porque ya por lo menos tienen la documentación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que
observar cuando nos plantean un supuesto de hecho? Bueno, pues yo siempre lo digo, esto es casuístico, porque aunque a ti te parece que el supuesto de la empresa de al lado o de otro que tú conoces es exactamente igual al tuyo, pues lo más normal es que no lo sea. Y a los abogados nos damos cuenta de esto cuando intentamos encontrar una sentencia para ir al Supremo, porque no se parece en nada, siempre hay un matiz, siempre hay algo, es decir, no se puede hacer la comparación, ¿no? Y a lo mejor un día te emocionas porque te dicen que había formación, te dan lo que hay a todo eso, y, y luego, si realmente no vas a encontrar la sentencia para más arriba, te vas a quedar ahí, porque es súper difícil. Además, eso sí que es una tarea minuciosa buscar la sentencia para una respuesta terrible, no hay, ¿vale? Entonces, yo digo que la casuística es muy grande, por eso es muy importante que el asesor, o sea, el primero que se le dirige la pregunta, él sepa trasladar al cliente, primero, que no es una ciencia exacta, es decir, que no sabemos qué va a pasar, no sabemos si con esta documentación o con este supuesto realmente vas a ser exonerado, porque la casuística es muy grande y depende de muchos actores, ¿no?, que están en cada supuesto. Y desde luego, los tribunales, como decía, son los últimos que van a interpretar, perdón, ese deber que es ineludible y que nosotros, por ejemplo, cuando hacemos juicios, los abogados me refiero, cuando hacemos juicios de responsabilidad civil, siempre decimos lo mismo. Esta es una responsabilidad cuasi objetiva. Pero eso lo decimos delante del juez, porque en realidad nosotros sabemos que es objetiva. Es objetiva total. Total. Y que es muy difícil, si no tienes una buena apariencia de cumplimiento, vamos, ni que miren el índice de la prueba. Por tanto, como siempre vamos a ver que hay un reproche generalmente hacia el empresario porque le dice, no hiciste todo lo que pudiste hacer, o sea, podías haber hecho más. Y eso muchas veces es la pregunta que nos tenemos que hacer cuando asesoramos al cliente. Realmente, técnicamente, ¿vale? ¿Pudiste hacer más? O sea, ¿había un equipo de protección mejor que el que tú has dado? ¿O podías haber incorporado un elemento de seguridad a tu equipo de trabajo? Tienes que saber si se podía haber hecho más. Y fijaros que me estoy centrando en los riesgos de seguridad y salud, que es como más fácil de entender. Si nos vamos a los riesgos higiénicos, esos, la única ventaja que tienen es que se miden, pero muchas veces no hay solución. Es decir, tú tienes, vayamos al caso de la temperatura. Claro, que tienes que cumplir una normativa, que los trabajadores tienen que estar a unas temperaturas, a un rango máximo y mínimo. Tú sabes que no cumples y al final yo siempre pregunto, ¿pero técnicamente era posible? O sea, tú puedes haber puesto, no quiero saber si es muy costoso o poco costoso, pero técnicamente hay alguna forma de aislar, hay alguna forma de proteger a los trabajadores, porque eso es lo que te van a exigir. Al técnico que lo sepa y al empresario que haga el esfuerzo para implantarlo. Esto además es muy interesante si además estamos ante trabajadores que se consideran especialmente sensibles, ¿vale? Porque a estos trabajadores ni tan siquiera esa protección que sirve para el común de los trabajadores les alcanza a ellos. Con lo cual tienes que aún ir más al caso concreto. Tienes que haber visto si realmente los trabajadores son todos, bueno, están expuestos durante el mismo tiempo, con las mismas consecuencias. Y esto lo uno a algo que es lo que ha surgido en los últimos años y es lo más difícil para nosotros, porque nosotros tradicionalmente, los abogados, no nos metíamos nunca en temas de enfermedad profesional, porque esos procedimientos judiciales llegaban a la empresa y la empresa decía, este juicio yo no tengo ningún interés, no es para mí. Pero claro, en los últimos, yo diría, 5 años, o igual más incluso, ha habido mucha intervención o se ha solicitado la intervención de la Inspección de Trabajo para que ayudara a dirimir si realmente podía ser una enfermedad profesional.
Con lo cual, la enfermedad profesional, que desde luego no es como el accidente, que lo ves en el momento y que puedes atajarlo, sino que es algo más progresivo y que aparece, como decíais antes, los trastornos musculoesqueléticos o los que vienen de manipulación de productos químicos, etcétera. Esto sí que no sabes cuándo van a asomar, ¿no? Y tú tienes también que ver y decirle a la empresa, oye, cuidadito, que es verdad que tú ya la seguridad ya la tienes 100% bien. ¿Y la higiene? ¿Cómo la tienes? ¿Y de verdad tienes medidas adecuadas para evitar las enfermedades profesionales? Y claro, fijaros, mismamente las que tienen que ver con ergonomía. En una cadena de montaje, no todo el mundo es exactamente igual. Serán más bajitos, más altos, harán más o menos veces la misma tarea mecánica, pero lo que es verdad es que ahí, que aún me parece más difícil el asesoramiento en lo que tiene que ver con las obligaciones legales, porque estamos entrando también en un terreno muy complicado para los abogados, que es el de la seguridad social. Si no eres especialista en seguridad social, pues es como que te viene una cosa de esas y te dan 3 males, ¿no? Y dices, ¿y por a dónde voy? Y tú dices, bueno, a ver si encuentro un médico que me lo explique, para empezar. Y para ver si yo veo que realmente la medida yo la tenía, pero yo no sabía realmente que era necesario pues, más pausas, o lo que sea. Y yo os decía lo del tema de temperatura, porque creo que llevamos 2 o 3 años, que ha habido campañas de la inspección de trabajo, donde se ha vigilado realmente, porque ocasiona muchos accidentes. Y es como una gran preocupación porque todos sabemos lo que es, pero muchas veces no sabemos cómo remediarlo. Es decir, no sabemos hasta dónde podemos llegar. ¿Qué ocurre? Que aquí es donde se mezclan los conceptos que llamo yo técnico-jurídicos. Y es horrible porque los ingenieros no entienden la ley y no saben qué están leyendo, pero es que además los abogados tampoco entienden los conceptos técnicos. Y eso es lo que tiene la prevención, es técnico-jurídico. O sea, necesitas los dos conocimientos para hacerlo realmente bien y para poder que te entiendan. Entonces, yo decía que tú ves muchas veces muchos términos que técnicamente son erróneos. O sea, y en esta temperatura, yo he visto en los últimos años que se confundía lo que era el estrés térmico de lo que es el confort térmico. Es decir, lo que es más o menos agradable de lo que realmente te puede matar por un golpe de calor. Entonces, yo cuando veía que se manejaban los términos indistintamente y que se decían las cosas como si fuera lo mismo, yo decía, pero es que ni siquiera, si es que la metodología no es ni siquiera la misma. Por eso, la gran dificultad que tenemos muchas veces en prevención de riesgos laborales es comprender los que somos agentes jurídicos de cada uno lo que le toca, comprender la parte técnica. Entonces, a mí me ha confesado a un inspector, es un inspector amigo, y esto no sé ni de qué va, ¿eh? O sea, no tengo ni idea. No tengo ni idea, o sea, no sé. Y yo, cuando he llegado y he dicho, ¿esta máquina cómo funciona? No tengo ni idea. Pero es que esa es la problemática. Y el abogado ya, pues es la suma de no tengo ni idea de todos ellos. Pero el que lo tiene que explicar a un tercero. Por eso decía que el límite, o sea, siempre digo lo mismo, la ley de prevención es de mínimos. A ti nunca te van a reprochar que la cumplas en exceso. Y tienes que saber, yo siempre digo, que es de mínimos. O sea, no quieras cumplirla por debajo del mínimo. Y lo que tienes que tener muy claro es que habrá momentos en los que a pesar de que tú has hecho una inversión, a pesar de que tú has hecho, pues lo que decíamos antes, tus protocolos para el acoso, tus evaluaciones de riesgo, habrá alguien que se sale del estándar y se ha quedado, y eso no ha sido tenido en consideración. Porque la pregunta es, ¿por qué una empresa que ha hecho todas sus evaluaciones de riesgos sociales, ha implantado medidas, todo eso lo tiene en el papel y en los que participan perfectamente definido, porque hay una persona que resulta que ha sufrido algún tipo de acoso? ¿Cómo es posible? Y yo, para esto, como técnico de prevención, tengo una respuesta.
porque es que la metodología no pensaba en persona a persona, pensaba en el conjunto de los trabajadores. Entonces, ¿es posible que en una organización haya personas que no se sientan protegidas a pesar de que haya medidas? Absolutamente. Absolutamente. Y yo recuerdo que en el inicio de los juicios que había en los que se decía ha habido acoso, no ha habido acoso, decían, ¿pero hay evaluación de riesgos? Yo, seguramente. ¿Y está actualizada? Seguramente. Pero este caso no se ha, no se ha identificado, no, Claro. porque a lo mejor ni siquiera participó en la encuesta. Y Entonces, muchas veces también por vergüenza, es que hay cosas que por también... la por dejadez, Sí, porque participar en las encuestas da trabajo, sí. no remuneradas. Mm. Así que, pero Pues tú tienes la magia. Sí, como la la magia ha acabado. A ver, La espera. magia se me ha acabado. Yo le doy a Ya. esto. Ah, ya. No, espera. Si le doy la pantalla, a ver si suena. Ya está. Bueno, como os decía antes, el artículo 15.4 es muy importante para dirimir la responsabilidad empresarial. Por eso de ahí que este artículo siempre se menciona junto a otros artículos que son más específicos y que se encuentran dispersos en muchísimos reglamentos. Muchos reglamentos que además muchos de ellos son muy antiguos y que a mí me sorprendió bastante cuando se modificó o cuando apareció el teletrabajo como algo para quedarse, que no se modificara o no se hiciera ninguna mención en el Real Decreto de pantallas y datos, porque estamos hablando de algo del 97, o sea, cuando todavía tenías un ordenador cuadrado con letras verdes. Tuvo, sí. Sí, que los jugadores han estado hasta hace casi 2 días. O sea que los pobres han tenido que trabajar con esos medios. Bueno, pues no, es cierto que vas a los reglamentos y te das cuenta de que el reglamento está superado por la realidad social. Que donde el reglamento decía que ha de hacerse esto, hace tiempo que eso ya es muy poco, tienes que hacer mucho más. Por eso a veces cuesta, y me imagino que le cuesta sobre todo tanto a la inspección como a la Dirección General de Trabajo o como a los jueces, poder acotar la responsabilidad, porque tienes una llave maravillosa que te lo da la propia ley de prevención que te deja, ¿no? Mencionar que a lo mejor no está contemplado en un artículo de un reglamento la conducta que tú has tenido. Porque, como yo decía, puede ser que ese reglamento sea muy antiguo y ni siquiera existan los medios que mencionaban. Pero desde luego siempre vas a poder fundarlo en los preceptos que establecen el marco, ¿no? Y que nos van a permitir determinar, bueno, pues si hay responsabilidad o no. El 15.4 dice, la efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Bueno, pues este artículo maravilloso, yo he visto millones y millones de sentencias que decían, ante la defensa de la empresa de hacer una imprudencia temeraria, los jueces explicaban por qué entendían que no había sido temeraria. Y yo, cuando a veces leía la información que emitían los técnicos de prevención, cuando hacían su informe de investigación, yo decía, ya, pero si es que tú no, o sea, no es culpas, ni te exculpas, no, ni es culpas a nadie el hecho de decir que se distrajo. O que, bueno, a ver, que cometió una imprudencia, pero bueno, que a ver, que no era tan grave. No, es que incluso las distracciones o incluso los comportamientos de los trabajadores que no quieren cumplir con las normas se van a llevar por otra vía. La distracción, desde luego, si tú pones en la causa de un accidente es la distracción, pues es como no poner nada, porque en realidad estás diciendo que has incumplido en algo, porque no tienes una medida que prevea las distracciones. Esto quizás se ve muy fácil en la seguridad, ¿no? Porque si tú realmente pones una barrera óptica o pones un medio que impide el acceso a la zona de atrapamiento, bueno, pues en ese caso está claro que estás poniendo medidas frente a las distracciones.
Y frente incluso a los comportamientos de los trabajadores que les da mucha pereza y de repente pues se inventan un útil maravilloso Sí. que solo lo puede inventar Sí, ellos sí, sí. para Claro. comodidad y que a lo mejor nadie lo ha visto. Pero ahí todavía estamos con el 15-4 a la espalda que nos dice, mira, si aquí el trabajador está distraído, tienes que tener una medida para distracción. Y si el trabajador comete una imprudencia, tienes que preguntarte varias cosas. ¿Tenía la formación? ¿Tenía los medios? ¿Tenía el tiempo? ¿Alguien le había explicado la importancia de eso? Entonces, no te quedes en que el trabajador sufrió un despiste o pues se introdujo en la zona sin darse cuenta. Todas esas analogías al concepto de distracción no valen. Y por eso trabajan, o por eso deberían los técnicos de prevención trabajar, para poner medidas que finalmente sean importantes para prever las distracciones. Porque hay una cosa que sucede muchísimo en los almacenes, y es que a pesar de que la carretilla lleva un rotativo luminoso y va emitiendo un ruido de marcha atrás, no se oye. Porque tú vas a hacer la prueba y efectivamente estaba bien la carretilla. Y tú dices, pero ¿cómo es posible? Y además tienes un espejo que viene allí y tienes un montón de cosas. Pues está claro que si llega un momento en que los trabajadores se han acostumbrado al ruido de de eso y de otro, tendrás que cambiar la medida. Es un burro que Tendrás está que cambiarla. triunfando y no. Tendrás que cambiarla porque para eso la norma te dice Mm. que tú tienes que actualizar, ¿no? Que tienes que siempre dar un paso más allá y si algo que funcionaba hace 5 años ya no funciona, pues en algo estás fallando. Es decir, tienes que hacerte un árbol de causas y definir cuál es la causa, que muchas veces es multicausal. No se puede decir, ha pasado una cosa sola. Entonces, o sea, en esa participación de cada uno también está la responsabilidad. Es decir, a veces los técnicos de prevención, ellos mismos se echan como sobre su espalda, se echan la responsabilidad porque dicen, he ido a ver qué ha pasado en el accidente y es que el riesgo no está evaluado. Y dices, ¿tú eres técnico de prevención? ¿Qué lo tienes que hacer? A ver, ¿no está evaluado? Pues hombre, en materia de la LISOS no te van a sancionar a ti técnico de prevención, pero evidentemente, si al final la causa es que no está evaluado, pues habrá una responsabilidad del que te eligió, ¿no? Esto en penal se ve muy bien, ¿no? La responsabilidad de la cárcel. dirigiendo y o bien por omisión o bien porque no has hecho tu trabajo adecuadamente, tú tendrás tus responsabilidades en otro ámbito, aunque a ti no te sancione la inspección de trabajo. Pero, ojo, no te sientas tan cómodo diciendo que en la evaluación de riesgos no estaba contemplado el riesgo. Haz un examen de conciencia también para ver efectivamente, pues, por qué ha sido. Porque ese es un riesgo absolutamente imprevisible que nunca había pasado porque ha caído un rayo, pues habría que ver exactamente eso. Porque además la prevención avanza un poco como los niños pequeños cuando aprenden a andar, pegándose a golpes. Porque muchas veces no eres consciente del riesgo que había hasta que alguien tropieza. Y os voy a poner un ejemplo de hace muchísimos años que me pasó a mí. Un edificio estupendo, hecho por un arquitecto de renombre, que había, bueno, lo había dado todo, llave en mano, estaba perfecto el edificio. Y el edificio tenía, tenía cámaras de la recepción. Y bajaba, se grabó todo. Bajaba el trabajador a coger un café a la planta de abajo. Y como es natural, bueno, pues no iba mirando a los escalones. Iba buscando dinero en la cartera para la máquina. Perdió el equilibrio, ¿vale? O sea, como que se le fue el pie en el escalón, pero él, para poderse sujetar y no caer, se agarró de la barandilla y en ese momento la barandilla falló y cayó. Y entonces pero el técnico decía, pero sí, a ver, yo no puedo comprobar la soldadura. Si es que esto era nuevo, si es que, y en el vídeo se ve perfectamente, o sea, y el trabajador se distrajo, sí, buscando el dinero, pero lo que no tiene sentido es que la barandilla se cayera. Vaya, claro. Entonces, y esto yo decía que se grabó y era súper complicado. El propio trabajador no se explicaba cómo le había pasado hasta que no vio el vídeo y dijo, ah, ahora lo entiendo, porque él, pues eso cuando te tienes un accidente
Se te olvida los minutos, los segundos antes de haber sucedido el accidente. Pues él no lo entendía. Cuando vio el vídeo dijo, ah, ahora lo entiendo. Claro, hizo un acto instintivo, agarrarse la barandilla y la barandilla falló. Por eso decía que no siempre piensas, bueno, es que yo lo he visto todo bien, ¿no? Pero la revisión hay que ser una revisión concienzuda y hay que exigir esa labor. Por eso yo decía antes que el primero que linda o pone esa barrera del límite, en muchísimos casos es el informe de la inspección de trabajo. Y eso está clarísimo porque para los procedimientos penales siempre se requiere. ¿Por qué? Porque se entiende que es imparcial y que sabe más que el propio juez, que no distingue las cosas. Yo me acuerdo de un juez de instrucción que estaba ahí en los interrogatorios y el hombre llevaba todo el tiempo oyendo, y eso no es mentira, la palabra recurso preventivo, recurso preventivo. Y ya cuando ya había acabado dijo, pero ¿qué es eso del recurso preventivo? Ahí en esta foto, ¿cuál es el recurso preventivo? No se había dado cuenta que era un señor que ejercía una posición, porque el concepto era recurso preventivo. Pues claro, alguien que no lo sepa puede pensar en un recurso, pero no en una persona. Por eso muchas veces hay que ilustrar y verdaderamente por eso los informes de la inspección son súper importantes para los juzgados, para el juzgado de lo social y para los de instrucción, porque los jueces tampoco tienen formación en la casuística, es decir, ellos entienden los conceptos jurídicos, pero no la casuística. Creo que tengo que ir acabando. Sí. Sí. Y bueno, pues nada, me quedo aquí porque yo creo que la idea era que vierais. Bueno, nos quedan 10 minutos. Venga, pues, a 5 ver. minutos, te doy 5. 5 minutos. 5 para que si podemos hacer una... Se me queda aquí. Mira, es que yo no sé qué Pues le pasa está hoy a esto. ya, Vale, Pues ¿qué yo le pasa os hoy? lo he adelantado y os lo he ido diciendo que al final 5 minutitos. lo que tenemos que ser conscientes es que quien nos va a decir si lo hemos hecho bien o mal, primero es que no haya accidentes y la salud de la plantilla haya mejorado y el trabajo no sea tan penoso, porque aquel que dijo que el trabajo era algo que debías tener, Ser duro. no, que te hacía mejor persona, o sea, como que había que, en fin, el trabajo era bueno, pues el trabajo Está bien. pero que sea bueno para tu salud no está demostrado. Yo creo que no hay una demostración científica de que el trabajo sea bueno para la salud. Entonces me quedo en ese punto. Dicho esto, pues como os decía, me encanta lo del deber in vigilando porque es un concepto tan utilizado por los jueces, evidentemente, que muchas veces, aunque se vea una clara imprudencia de los trabajadores, el juez al final dice, sí, pero no tiene la suficiente entidad para exonerar al empresario de su responsabilidad. Porque lo importante o el concepto final es que la diligencia que exija el empresario no es que cumpla con su deber de protección de una manera formal, sino que vigile que los propios trabajadores también cumplen con las instrucciones recibidas y que los despistes, la imprudencia profesional, son aquello que nos va poniendo el límite. Es decir, un poco lo que decía ensayo-error. Si algo no ha funcionado, pues es evidente que hay que analizar qué ha fallado. Y por último, importante, hay una creencia, y esto os lo digo porque a mí me lo han dicho muchas veces los clientes, de que la ley de prevención le aplica a las empresas grandes. Otros que le aplica, bueno, que yo ya tengo un servicio de prevención ajeno. Otros que, bueno, pero si yo solo tengo 2 trabajadores, ¿cómo voy a aplicar la ley de prevención? ¿A quién pongo para el plan de emergencias? Si solo tengo 2 y además a veces ni siquiera están. Entonces, es verdad que lo malo, lo que le reprochamos a la norma, que yo creo que aquí hay unanimidad, es que ha pensado en las empresas grandes, no ha pensado en aquellas empresas que tienen 2 trabajadores, 3 trabajadores o incluso que son autónomos, que no saben muy bien qué necesitan. Ellos solo quieren trabajar y que alguien les firme que han cumplido con sus obligaciones, porque si no, no pueden entrar a trabajar. Pero ellos al final ni tiempo tienen, ni tienen, vamos, conciencia en absoluto. Por eso, yo creo que es importante aquí, y este es el mensaje final, con esto acabo, que todos los que intervienen, cada uno con su granito de arena,
sea consciente de que realmente la norma hay que aplicarla y que tenemos que hacer ese examen crítico para poder estar convencidos de que estamos, bueno, razonablemente bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo hasta aquí me he extendido. Muchas gracias, Rosario. A ver, Yo, Nuria, sí, sí que eso- si podemos hablar Ahora- algo que no sé si quizás. sí, ahora vamos. Venga. Yo creo que de todo lo que ha dicho Rosario, yo he ido aquí apuntando un poco guarro en esta hoja, todo lo que has dicho abriría un debate, ¿no? Si el trabajo es bueno o malo, lo dejamos para otro día, ¿no? Lo que has dicho ahora, el derecho al trabajo de las pymes, es una de las grandes temas que siempre ha estado ahí, ¿no? Si ahí tiene que haber esa dualidad tal entre gran empresa y pyme. Bueno, muchísimos temas, de verdad, Rosario, ha sido un placer porque creo que has ido abriendo temas que nos darían para muchos otros webinars. Es verdad que se ha mantenido un número de asistentes al webinar importante. De verdad que tanto Pilar como yo os animamos encarecidamente a que os animéis a vivir este curso de prevención de riesgos laborales porque los ponentes son de la calidad de Rosario, que ha estado con nosotros esta tarde. A mí me surge una pregunta antes de darle paso a Juan Antonio, que como por turno de réplica y por sentirse aludido, pues ya está ahí, yo creo que preparado para... Y además esto es lo bueno, ¿no? El debate entre los que somos profesionales del mundo del derecho que enriquece el debate. Mi pregunta es, desde tu experiencia, y además lo has mencionado de forma reiterada, ¿no? Los riesgos a los que se enfrentan las empresas, ¿hasta qué punto todas las nuevas tecnologías que en este momento existen, los supuestos de monitorizar a los trabajadores, a la hora de la casuística, lo has puesto también de manifiesto, ¿no? Pero esa exoneración de responsabilidad, cómo las nuevas tecnologías pueden, esos dispositivos colocados a veces en los propios trabajadores, no, bueno, contribuir, por ejemplo, tú has puesto otro de los ejemplos claros, el estrés térmico, ¿no? Hay empresas, pero claro, para poder pagar, costear esos dispositivos, yo he visto empresas que tienen a sus trabajadores con esos dispositivos, que los tienen monitorizados y además trabajadores que trabajan de forma aislada, es decir, trabajadores que están en el campo, pongámonos por caso, que ellos llevan un dispositivo y que el dispositivo, tú estás en Madrid y estás viendo si hay un estrés térmico, si hay, o sea, ¿de qué? Claro, eso, ¿quién lo puede tener? Una gran empresa. Claro. Pero mi pregunta es, ¿de qué medida tu experiencia, las nuevas tecnologías también contribuyen de alguna manera a la hora de buscar esas exoneraciones? ¿Qué más puedo hacer? Es decir, ¿estás viéndolo en la práctica habitual, en la incorporación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la prevención de riesgos y en cierta medida contribuyen a esa prevención, que es lo que nosotros nos queremos plantear? Bueno, cuando vamos a dejar turno al público y Juan Antonio... Juan Antonio, la réplica, alusión. Muchas gracias, Nuria, por dar palabras, por las alusiones. Casi me habéis animado a participar, entonces, pues bueno, me ha animado. Bueno, yo también había leído la sentencia del teletrabajo. Bueno, no la he leído, sino el titular, y me quedé con dos ideas. Una era que entraba básicamente comparando al trabajador de oficina con el que trabaja en remoto. Entonces decía que no había discriminación si no tenía silla, pero sí dejaba abierta la puerta a que si la sensibilidad especial del trabajador requiriese una silla ergonómica, la tuviera. Entiendo que es la manera de conciliar ambos sistemas. No he leído la sentencia, espero leerla próximamente, si mis ocupaciones me lo permiten, pero es interesante y por lo menos es llamativa. Respecto a la exposición, me parece una exposición brillante. Creo que has descrito muy bien lo que es el sistema institucional de la prevención de riesgos laborales, sobre todo lo que yo llamo la parte más sustantiva, que es lo que acciona luego las responsabilidades de distinto orden. Creo que también, pues no sé si a los alumnos esta complejidad seguramente creo que es un aliciente para entrar de lleno en el curso y ver que se puede profundizar. Y bueno, y el accidente de trabajo en el cual el trabajador tiene responsabilidad no es un unicornio, existe. Lo cierto es que hay 1.200.000 accidentes de trabajo al año, 650.000 son accidentes de trabajo leve, o sea, con baja, leves, graves o muy graves.
Y es cierto que hasta llegar ahí, pues hay que ir, el empresario tiene que ir cumpliendo todas esas obligaciones que has señalado, identificar el riesgo, evaluarlo, dar con la medida preventiva adecuada, que no es fácil, para controlar ese riesgo, que se implante, que el trabajador pues, esté debidamente formado e informado y el resto de obligaciones. Muchas veces, en mi experiencia, lo que nos encontramos es que fallan, ¿no? Nos encontramos sobre todo en pequeñas empresas, que son la mayoría de las empresas del país, especialmente aquellas que son menos competitivas, porque tienen máquinas muy antiguas, obsoletas, que las trucan para ser más productivos y entonces cuando las trucan pues pierde el trabajador dos dedos. Es cierto que hay veces que es difícil averiguar si la máquina la han trucado, ¿no? Porque hay variedad de máquinas y bueno, pero no lo encontramos. Entonces, es cierto que en esa labor de investigación del accidente y detectar la causa real, a nosotros a veces nos cuesta, es complicado y bueno, y yo creo que cuando llega estos casos a juicio, si no está muy clara la causa, pero hay un daño real, yo creo que es donde el juez aplica el comodín de la culpa en vigilando para atribuir la responsabilidad. Y luego, respecto a las críticas de la obsolescencia de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pues bueno, simplemente señalar que, bueno, que esto forma parte del sistema europeo, son directivas europeas, que hay procesos de modernización y respecto al teletrabajo, por ejemplo, creo que hay una propuesta de la Comisión Europea para regular la directiva del teletrabajo. No sé si solo se va a centrar en las condiciones de trabajo, es decir, en la parte más laboral, también se va a abordar las cuestiones de prevención de riesgos laborales, que sería una oportunidad. Simplemente esto. Muchas gracias por poder para acá. Muchas gracias, Juan Antonio. Pues, Rosario, ¿algo que aportar, algo que añadir? Daría para un curso entero. A Nuevas mí me ha encantado el tecnologías, comodín de la culpa en vigilando, nos ha faltado eso. nuevas tecnologías, ¿las estás viendo? Sí, claro. A ver, yo creo que lo que pasa es que hay nuevas tecnologías que yo creo que tienen que ver con esa vigilancia del trabajador para que no haga trampas, ¿no? Porque al final a lo mejor el sistema detecta esas nuevas, pero luego también hay nuevas tecnologías que todavía yo no tengo muy claro si van a ayudar. ¿Por qué lo digo? Porque si una tecnología que tú vas a hacer una evaluación de riesgos, entiendes que es mecánica y hay una aplicación que te la hace, pues de alguna forma de verdad que pierdes la capacidad de ver el caso concreto. Es decir, yo siempre cuando era técnico me decían, no copies otras evaluaciones porque cada una es distinta y no la copies. Entonces, es verdad que algunas de estas nuevas tecnologías que vienen a sustituir un poco, ¿no? a hacer ese trabajo mecánico, pues tengo mis dudas de que vaya, que sea bueno y que nos lleve a algún sitio. Todo lo que sea por mejorar o por hacer que el trabajo, pues no sé, no sea tan penoso en algunos casos, ¿no? Que te lo haga un robot. O que, en fin, yo también leí aquello de hace tiempo que decía que los Estados Unidos están haciendo experimentos de no hacían falta abogados ni nada y te lo resolvía la inteligencia artificial. Yo, sinceramente, creo que no lo voy a ver. Vale, bueno, el tema de la inteligencia artificial también daría para otro webinar. Hay un curso sobre inteligencia artificial aquí. La Complutense aprobó recientemente, en concreto antes de ayer, unos principios básicos de utilización de la inteligencia artificial. Y yo creo que, como todo, la inteligencia artificial es una herramienta más que contribuye a la mejora ¿no? del trabajo. O sea, yo creo que no sustituye. Bueno, eso sería otro debate enorme. Bueno, yo creo que si todas las mujeres, todas, estaba yo aquí viéndolo ahora, las que formamos esta mesa, estamos encantadas de haber tenido este webinar con tanta repercusión por los alumnos que están conectados. Animaros a formalizar esa matrícula, queda alguna plaza y empezamos el lunes 13 de octubre, todos los lunes, desde el mes de octubre hasta el mes de marzo. Pues estaremos aquí debatiendo sobre distintas temáticas, todas de actualidad en materia de prevención de riesgos laborales. Y nada más, muchas gracias a Marina. No quería, vamos, le he dado a Marina la oportunidad y ella tan amablemente A acompañarnos divinamente. Efectivamente. Ella, pues como sabemos que estás muy cerquita, abusaremos, Por supuesto. seguiremos El abusando. instituto tiene mucho que aportar. El instituto Hay unos técnicos maravillosos que no, hay. y no solo que tenga que aportar, sino que yo creo que también estáis
moviéndose mucho en redes, o sea, yo creo, y no lo digo, pues lo que decía antes Pilar, no lo digo porque estés aquí, lo digo porque realmente lo veo día a día, o sea, que día a día me descargo cosas del instituto que son interesantes en la materia, que aquí, o sea, esto es cuestión de Es un retroalimentarnos. servicio público, así que estamos a disposición vuestra y de todos los que Muy bien. trabajadores. O sea, Yo creo que hay un compromiso muy, Total. muy importante. O sea, yo, formamos, de verdad, asesoramos enhorabuena. y hablando de las nuevas tecnologías, tenemos una línea de ayudas para las pequeñas empresas, grandes autónomos que quieran mejorar su gestión preventiva. Hay una línea de ayudas que ahora mismo está abierta de subvenciones de 1,5 millones para que todos aquellos trabajadores, empresas que quieran mejorar su gestión preventiva la puedan utilizar. Lo que estábamos hablando antes de las nuevas tecnologías, ¿no? Así que todo lo que podamos aportar, aquí estamos. Pues nada, pues ya siendo Bueno. las 18:35, agradecer a todos la presencia y nos vemos el 13 de octubre. Muchas Bueno, gracias. gracias. Gracias.